Muy bien. Estamos presentes en esta tarde para estudiar la palabra de Dios. ¿Todos tienen Biblias? Vamos a continuar, hermano, con el libro de Apocalipsis, ¿sí? Estamos estudiando el libro de Apocalipsis y el libro de Apocalipsis es muy interesante. No habíamos analizado los capítulos primeros, pero en esta oportunidad sí lo vamos a hacer, ¿sí? Vamos a leer el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Allí vamos a estar estudiando nuestros textos. ¿Lo tiene? ¿Qué tienen ustedes como título allí en la Biblia? ¿Cómo? La revelación de Jesucristo. El capítulo 2, el capítulo 1 sí dice la revelación. Apocalipsis es el último libro de la Biblia, ¿no? Para los que no saben. Apocalipsis quiere decir lo que dijo la hermana, revelación. Dios quiere mostrar a la humanidad, a la iglesia especialmente, revela lo que va a acontecer, ¿sí? Y el estudio de las cosas que van a acontecer, el estudio de las cosas postreras, se le dice, tiene un nombre. ¿Saben qué nombre tiene? Se llama escatología. Escatología es el estudio de las cosas postreras. Y eso es lo que vamos a ver en esta tarde, ¿sí? Vamos a estudiar las cosas que van a acontecer. Si nosotros miramos el capítulo 1, verso 19 de Apocalipsis, capítulo 1, verso 19 de Apocalipsis, acá tenemos la división de lo que es el libro. ¿Qué dice el capítulo 1, verso 19 de Apocalipsis? Escribe lo que ha visto, lo que ahora es, lo que ha de suceder después. Miren, acá aparecen 3 divisiones del libro. Escribe las cosas que has visto, tiempos pasados. Las que son, dice la Reina Valera, tiempo presente. Y después dice, y las que han de ser después de esta, tiempo futuro, ¿sí? Entonces, el libro de Apocalipsis vemos, capítulo 1, las cosas que fueron. Capítulo 2 y 3 van a ser las cosas que son, ¿sí? Y capítulo 4 hasta el 22 son las cosas futuras. Nosotros estuvimos viendo las cosas futuras, pero hoy vamos a hablar acerca de las cosas que son, la iglesia. Para nosotros va a ser algunas cosas pasadas. ¿Por qué? Cuando hablamos de mensaje, fíjense que el título de nuestra lección es el mensaje a las 7 iglesias. ¿Por qué habla de 7 iglesias? 7 es un número que implica perfección, ¿sí? 7 es un número que implica perfección. ¿Usted ha visto alguna iglesia perfecta? ¿Alguna vez? ¿Será que hay alguna iglesia perfecta? La nuestra, dice la hermana. La iglesia, hermano, no es perfecta, ¿no? No hay iglesia perfecta. La iglesia perfecta va a estar en el cielo un día, ¿sí? En el cielo va a estar allí. Pero nosotros entendemos que el reino de Dios que está aquí en la tierra, ¿sí? Que el reino de Dios es universal y por ende, la iglesia es local. Cada iglesia tiene está establecido en un barrio, en una calle, y por eso se le llama. Por ejemplo, ¿cómo se llama nuestra iglesia? La iglesia del barrio Luzuriaga, se llama Iglesia de Dios, barrio Luzuriaga. Ahora, las iglesias, hermanos, cada iglesia, si nosotros imaginémonos que vamos a otro país, ¿sí? Cada iglesia forma parte de la cultura. Usted va a ver que en esa iglesia no cantan como nosotros. Acá mismo en la ciudad, si usted se va al centro, en las iglesias del centro cantan diferente a lo que nosotros cantamos. Si usted se va a una iglesia de un pueblo o de otro barrio, tal vez tienen otro estilo, ¿sí? Es la cultura. Y si se va a otro país, tienen su idioma, otra raza. Usted no va a ver gente como nosotros, sino que va a haber de otra característica de raza, ¿sí?
y hay diferentes estratos sociales. Es decir, por eso la iglesia es una cultura también. Y por ende, entonces, nosotros entendemos que la iglesia es un agente vivo. La iglesia está viva. ¿Sí o no? ¿Por qué está viva? ¿Por qué será que está viva la iglesia? Por la palabra. Sí, pero no tanto por eso. En la iglesia se lee la palabra y todo eso, pero la iglesia está viva, hermano, porque ustedes están vivos, los miembros están vivos, ¿sí? No están muertos. La iglesia está conformada por gente viva. Y por ende, entonces, hay circunstancias que la iglesia atraviesa. Se casa, se muere, el otro se bautiza, viene gente nueva, el otro se va. Siempre hay movimiento, tiene vida, ¿sí? Tiene vida, hay chicos, hay actividades, hay cosas, ¿sí? Hay cambio de pastor también, ¿sí? A veces, ¿no? Entonces, la iglesia es un cuerpo viviente, ¿sí? La iglesia tiene ciclos, así porque tiene vida, tiene ciclos. Imaginemos entonces, miren, nace, después crece, se desarrolla así. A veces la iglesia se estanca también y por ahí decae porque pasa por circunstancias y en algunas oportunidades hasta muere. Pero eso ocurre no aquí en nuestra zona, gracias a Dios, porque los latinos somos más impulsivos, ¿no? Pero en otros lugares, como por ejemplo en Europa, usted va a lugares, las iglesias son museos, no tienen reuniones. Es como que han muerto y los templos se han convertido en museos, hermosos templos adornados y todo, y por de tanto adorno que tienen, la gente visita, pero no se va al culto. Visita porque es un museo, va y recorre, mira, se saca fotos. Y es triste esto, ¿no? Pero eso es lo que pasa. Ahora, como yo les decía, la iglesia es una congregación de gente de verdad. No está fundada sobre gente o sobre imágenes o estatuas, o no es un museo, sino que la iglesia la conforman la gente. Si yo le digo, ¿dónde está la iglesia? Usted tiene que decir, aquí estoy, porque usted es la iglesia, ¿sí? Cada uno de nosotros somos la iglesia. Miramos un poquito el mapa, entonces. Vamos a mirar en su Biblia. Usted tiene mapas atrás. Generalmente tiene mapas. El mapa que nosotros vemos acá, hay un mapita que dice las 7 iglesias del Apocalipsis. ¿Sí? ¿Encontró? ¿No tiene? Permiso, vamos a buscar a ver. No, yo no tengo. No tiene. No. Tiene que sacar. Claro, sí, la tiene. ¿Viene? Puede parecer. ¿Está? Fíjate que sí está. No, pero está ahí. Acá está el tercer viaje de Pablo. Mira. La última hora, tercer viaje de Pablo. Bien. Acá hay mira. En esta última vez. La Biblia tiene mapa, trae mapas justamente para que nosotros conozcamos. Permiso, me la saco de atrás. Mira. Entonces, fíjate el Pablo. Miramos entonces en el mapa, el tercer viaje de Pablo. Acá aparecen las iglesias que están ubicadas en el Asia Menor, se llama esto, ¿sí? El Asia Menor porque es más chico. Hoy en día esta zona es la zona de Turquía. Turquía es esta zona, acá, y todo esto. ¿Qué vemos acá? ¿Qué iglesias aparecen?
En su Biblia, mira, a ver. Pérgamo, Tiatira, ¿qué más? Éfeso, Sardis. Ajá, aparece ahí un nombre Mileto, pero ese no forma parte de la iglesia del Apocalipsis, ¿sí? Es decir que esos eran lugares, hermanos. Había iglesias allí y Dios se reveló a través de Jesucristo, se le reveló a Juan, que es el apóstol, ¿no? Y le dice que escriba. Mire cómo comienza el capítulo 2 de Apocalipsis ahora. Capítulo 2 de Apocalipsis. ¿Qué dice el versículo 1? A ver, ¿alguien que pueda leer? Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros. Muy bien, muy bien. Escribe, le dice. Escribe, ¿a quién? Al ángel de la iglesia. ¿Acá habrá un ángel? ¿En la iglesia de Lusuriaga habrá un ángel o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí? Él está levantando la mano. La vez pasada, lo que pudieron mirar en el grupo de WhatsApp, alguien le profetizó por ahí algo, ¿no? ¿Saben por qué? Justamente porque el ángel se está refiriendo que le escriba al pastor de la iglesia. Jesús le considera un ángel al pastor de la iglesia. Dice ahí. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso y mire lo que dice acá. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Quién es esa persona? ¿Quién será esa persona? Esa persona es nada más y nada menos que Jesús. Él dice que tiene 7 estrellas. Número perfecto. 7 es número perfecto. En su diestra. Es decir que las iglesias o los pastores también son como estrellas. ¿Sí? El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. El candelero de oro que ustedes habrán visto alguna vez tiene 7 brazos. ¿Sí? En el pueblo hebreo se usaba eso mucho. Un mástil así en el medio y 2 brazos así. En total son 7 brazos, ¿sí? 3 brazos ahí. Entonces, nosotros estamos viendo acá una figura que representa a Jesús. Y Jesús le dice que le escriba al ángel, o sea, al pastor, para que el pastor lea la carta, lea ese libro y se dé cuenta. Muy bien. Miren la estructura del libro que estuvimos diciendo recién entonces. El libro se divide en 3 partes, ¿sí? Las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser. Muy bien. Vamos a interpretar un poquito estos textos. ¿Cuáles son las iglesias que aparecen en el capítulo 2 de nuestro libro? A ver. Éfeso, muy bien. Esmirna. Pérgamo. Tiatira, muy bien. Y en el capítulo 3. Sardis. Filadelfia. Y la iglesia de la Odisea. Son 3 iglesias en el capítulo 3 y 4 en el capítulo 2. Muy bien. Ahora, cada iglesia, hermanos, cada iglesia que nosotros vamos a ver, tiene representado aquí un periodo histórico que la iglesia pasó. ¿Sí? Jesús está hablando a las iglesias, a la iglesia, que es el pueblo de Dios, que va a pasar por diferentes periodos de la historia. Cuando Él se presentó a Juan, le dijo, escribe esto porque esto le va a acontecer a la iglesia. ¿Y qué es lo que le va a acontecer a la iglesia? Bueno, cada iglesia tiene en particular una situación. Vamos a ver los diferentes periodos de la iglesia. La iglesia de Éfeso representa el periodo de la iglesia apostólica, cuando todavía vivían los apóstoles, ¿sí? Desde el año 30, cuando Jesús murió, subió al cielo, hasta el año 100, que fue el año en que murió el último de los apóstoles, que se llamó, el que escribió el Evangelio de Juan, el libro Apocalipsis. El que escribió el libro Apocalipsis, que es Juan, ¿sí? Bien, después que murió el apóstol Juan, la iglesia comenzó a ser perseguida, ¿sí? Y eso duró mucho
muchos años. Ahí se le mataba a los cristianos. Los emperadores lo crucificaban, le cortaban la cabeza, le hacían comer por los leones, los quemaban vivos, los ponían en estaca y lo rociaban con brea y los quemaban de esa manera. Le tiraban en el circo romano, no sé si vieron películas del circo romano donde largan los leones o los gladiadores y le jugaban, le cortaban la cabeza, le acuchillaban, lo que sea. Le destruían completamente. Porque eran cristianos, eran juguete del pueblo romano. Esa era la forma en que la iglesia era perseguida. Por eso los cristianos se reunían escondidos. ¿En dónde? Eso habrá escuchado usted. En las catacumbas. ¿Saben lo que son las catacumbas? Eran cementerios escondidos en las cuevas. Hoy nosotros tenemos los cementerios, los nichos. Pero en esa época los cementerios se hacían en las montañas y en las cuevas. Allí se metían a hacer los cultos la gente, para no ser visto ni para ser escuchado por la gente. Era la forma. Un día se reunían acá, otro día se reunían a otro lado, pero generalmente siempre la iglesia era perseguida. Bien, el tercer punto nosotros encontramos en la iglesia de Pérgamo. Es el periodo en que el emperador Constantino se convirtió al cristianismo. Él dijo, tuvo una visión, un sueño, no sé qué, que una cruz, que alguien le decía, con este símbolo vencerás. Se le apareció una cruz, con este símbolo vencerás. Y él dijo, Dios me está hablando, y entonces me voy a hacer cristiano. Y él decretó, fíjese, decretó, no es que se convirtió, sino que él decretó, todos los habitantes del Imperio Romano ahora son cristianos, dijo. Eso ocurrió en el año 313 hasta el 600, duró más o menos eso. Entonces, ¿qué pasó? La iglesia dejó de ser perseguida ahora. Y la iglesia se convirtió en ser una perseguidora. ¿Sí? Porque perseguía los cultos paganos. Imagínense, en Roma, en otro lugar, o en algunos lugares donde adoraban a los ídolos, toda esa idolatría ese culto pagano, ese culto idolátrico, se convirtió, todas esas festividades paganas se convirtieron en festividades cristianas. No sé si usted sabía, por ejemplo, el 25 de diciembre nosotros celebramos, ¿qué celebramos? Navidad, ¿sí? El nacimiento de Jesucristo. ¿Saben de dónde viene esa tradición? Es el día del nacimiento del sol, desde el culto pagano. Nada más que se cristianizó. Y así cada festividad, hermano, se fue poniendo una fecha. Jesús en realidad no nació el 25 de diciembre. Para nosotros es verano, ¿sí? Pero en el hemisferio del otro lado es invierno. Y la Biblia dice que los pastores estaban con sus ovejas haciendo pastar. Y si hace frío no van a estar pastando. Entonces, ahí hay contradicción, ¿se dan cuenta? Bueno, y muchos otros detalles más que por ahí, mirando uno la Biblia, se da cuenta de que está errado ese punto. Bien, seguimos avanzando entonces. Luego tenemos el periodo cuando la iglesia, la única iglesia que había, se constituye como la mandamás, vamos a decirlo así, por no decir un nombre. La iglesia católica se apropia y el pastor, ¿sí? El ministro de Roma toma la autoridad y dijo, aquí yo soy el que mando. Y eso duró casi 1000 años, desde el año 600 hasta el año 1517. Se llama el periodo el periodo papal. Es un periodo de oscurantismo. Pero la iglesia se acomodó, comenzaron las grandes construcciones, se enriqueció y descuidó la palabra de Dios porque comenzaron a corromperse. La iglesia comenzó a corromperse, ya lo vamos a ver enseguida en el texto bíblico, ¿no? Después tenemos el periodo del punto 5, que es la iglesia de Sardis, que comienza en el capítulo 3. Es el periodo con la reforma protestante, cuando Martín Lutero dijo, no, basta de fraude, basta de mentiras en la iglesia, vamos a producir una reforma, ¿sí? Que la gente viva conforme a la palabra de Dios. Y Martín Lutero escribió la Biblia
en el idioma del pueblo, porque los cultos, las reuniones, las misas se hacían en latín. Imagínese usted escuchar una reunión en latín, no la va a entender nada. Entonces, Martín Lutero dijo, no, tenemos que hacer en el idioma del pueblo. Y él era alemán, tradujo la Biblia al alemán. Y así cada iglesia, hermano, cada nación fue independizándose de la iglesia oficial y comenzó entonces las iglesias nacionales. Inglaterra estableció la iglesia anglicana, ¿sí? Alemania la iglesia luterana. El norte de Francia con Bélgica y los países de ahí alrededor establecieron la iglesia bautista o anabautista, que era en su momento. Cuando viene la conquista hacia América, se establece, por ejemplo, las iglesias protestantes como la iglesia congregacional, la iglesia presbiteriana, y en el año en el siglo XIX, en 1850 hasta el 1906, comienza el avivamiento y comienza un derramamiento del Espíritu Santo en las iglesias, y eso transforma la iglesia en iglesias pentecostales. Estoy hablando del periodo de la historia, ¿sí? Periodo de la Reforma. Miren, me adelanté. Pero en el periodo de Filadelfia, en la iglesia de Filadelfia, es un movimiento misionero, porque las iglesias nacionales ahora salen a otras partes, llevando el mensaje de la palabra de Dios. Eso ocurrió desde el 1648 hasta el año 1900. Y por último tenemos, ¿cuál es el nombre de la última iglesia que tiene en su Biblia? La iglesia de Laodicea. El último periodo es una iglesia mixta, mixturada. Ahí dice que no eres frío ni caliente. Eres tibio. ¿Qué se muestra en este periodo de la iglesia? La apostasía. Se caracteriza por la apostasía. Bueno, muy bien. Vamos al siguiente punto. A ver, ¿qué dice el capítulo 2, verso 7, verso 11? A ver, ¿quién lee el verso 7? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le dará a comer del árbol de la vida del cual está en medio de los paraísos de Dios. Muy bien, el versículo 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo... El 11, hermano, el 11. ¿El 11? Sí, el versículo 11 solamente. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Mire la palabra que se repite, al que venciere, ¿sí? El verso 17, capítulo Apocalipsis 2, 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, daré a comer de la mañana. De la mañana escondido, de alguna piedrecita blanca, y la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual conoce el Señor que lo recibe. Muy bien, gracias. En el versículo 26, vamos a la iglesia de Teatira, también hay una promesa allí, verso 26. A ver. Y guardaré mis horas hasta el final. Yo daré autoridad sobre las naciones. Otra vez, al que venciere, ¿sí? Verso 20. Ahora vamos al capítulo 3, las iglesias del capítulo 3. Vamos a ver la iglesia de Sardis, capítulo 3, verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante del Padre y delante de sus ángeles. Muy bien. Capítulo 3, versículo 12, la iglesia de Filadelfia. El que venciere, yo le haré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y en el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Muy bien, otra vez dice al que venciere. Y por último, la iglesia de la Odisea, la iglesia de este tiempo. En el versículo 21, 3:21. Al que venciere, le daré que dice
Así como yo he sido y me he sentado con mi Padre en su trono. Mire, hermano, ¿cuándo se le dice a alguien que venza? Si le está diciendo, cuando está luchando, cuando está en medio de dificultades, cuando hay una batalla. Las iglesias han tenido que pasar por diferentes circunstancias a lo largo del periodo de la historia, ¿sí? Nosotros vemos acá que siempre la iglesia está en una batalla. ¿Contra quién? ¿Contra? Contra el diablo. ¿Qué más? ¿Cómo? Contra uno mismo. ¿La iglesia se pelea a sí misma? No. Ay, no. La batalla del creyente sí, contra uno mismo. Pero la iglesia no. ¿Cuál será el otro problema de la iglesia? Otra lucha que tiene la iglesia. Sí, tenés razón. Por un lado también sí. Dentro de las iglesias a veces nosotros creamos conflictos, ¿sí? Y por ahí surgen divisiones, peleas, disensiones, ¿sí? En las iglesias puede pasar eso. Conflictos entre los hermanos. Tenés razón, Ezequiel. Bien, pero también tenemos el mundo, hermano. A veces entra el mundo en medio de la iglesia, ¿sí? Queriendo destruir la carne. En lugar de estar en el espíritu, están en la carne. Entonces, la iglesia siempre está en medio de una batalla, de lucha, de dificultades. Eso es lo que estamos viendo. Por eso encontramos aquí diferentes periodos. Pero siempre le está diciendo, si vences, si vences, si vences. Ahora, vamos a ir viendo. Vamos a leer el capítulo 2. Ese es David. Vamos a leer el capítulo 2, versículos 4 y 5. En la iglesia de Éfeso, capítulo 2. Ahí está en el capítulo 2, versículos 4 y 5. A ver, ¿quién puede leer? Silvia, ¿tenés? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo, El 5 también sí. recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntate y haz la primera obra, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubiere arrepentido. Muy bien, gracias hermano. ¿Qué le está diciendo Jesús? Jesús sabe lo que pasa en cada iglesia, hermanos. Él es el que está viendo, dice allí, lo que está ocurriendo. Por eso le dice, iglesia, vas a perder tu amor por Dios. Miren, le dice allí el versículo 4. Tengo contra ti algo, le dice a la iglesia. A los hermanos de la iglesia le está diciendo Jesús. ¿Qué es lo que tienen contra ellos? Que han descuidado el primer amor. Y eso es un grave problema, hermanos. En este tiempo también hay gente que comienza bien y después comienza a enfriarse. Pierde el amor por el Señor. Entonces, acá le está diciendo Jesús que tienen que ser vencedores. Vencer en esta iglesia de Éfeso significa volver al primer amor. ¿Sí? Al que venciere le va a dar recompensa a Jesús. Pero él tiene que vencer ese obstáculo que le está haciendo alejar, que le está haciendo enfriar, que le está haciendo perder el amor por el Señor. Le dice Jesús en el versículo 5, recuerda de dónde has caído, ¿sí? Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Yo me acuerdo cuando era cristiano, cuando recién me convertí, pero quería ir a todos los cultos, ¿no? Me iba a la oración, me iba al ayuno, me iba a la reunión de jóvenes. Mire, no teníamos un día de descanso con mi familia. Me acuerdo que nos íbamos, creo que el lunes que no había actividad, el lunes también teníamos discipulado. El lunes teníamos discipulado a la noche, así que íbamos todos los lunes. Martes era culto. Miércoles no había actividad. Miércoles era el día de descanso nuestro. El jueves, no me acuerdo, que era jueves era culto era jueves. Los viernes teníamos la reunión de jóvenes nosotros, así que íbamos a la reunión de jóvenes adolescentes y mis padres iban a la clase de enseñanza que había allá atrás para los
la vigilia se le llamaba, y enseñaban los pastores allí. Los sábados teníamos el culto, los domingos a la mañana escuela bíblica y a la tarde el culto otra vez. Así que vivíamos prácticamente en la iglesia. Todas las tardes, las noches íbamos a congregarnos. ¿Por qué pasaba eso? Porque estábamos enamorados del Señor. Porque cuando hay amor, hermano, uno busca estar en la casa de Dios, ¿sí? Estar con el Señor, buscar las cosas de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos recomienda? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que vencer? En el versículo 2, lo que le dice a la iglesia. Que han descuidado el primer amor. Tienen que volver a enamorarse del Señor otra vez. Arrepiéntete. ¿Y qué es arrepentirse? Arrepentirse es reconocer la falta, dice el hermano. Correcto, ¿sí? Es reconocer las fallas y cambiar la actitud. Si yo estaba alejándome, ahora tengo que volverme de nuevo al Señor, ¿sí? Estar con Él otra vez. Muy bien, arrepentirse, dejarla sola. Muy bien, pasamos a la segunda iglesia. ¿Cuál es la segunda iglesia que aparece en la lista? Esmirna. La iglesia de Esmirna. Miramos el versículo 10. ¿Qué dice el verso 10? ¿Qué problema estaba teniendo esa iglesia? No temas en nada lo que va a padecer. He aquí el diablo echará. Entonces Policarpo fue un vencedor, no le importó la circunstancia. Había gente que le decía, tenés que negar a Cristo. Mire, en la iglesia, no sé si usted escuchó de Afganistán, los cristianos, los misioneros tuvieron que salir huyendo de allí, porque todo lo que esté asociado con cristianismo es asesinado, es muerto. Y mucha gente que estaba allí en el periodo antes de que invadiese Estados Unidos esa zona, eran cortados la cabeza, le decían negá a Cristo, y los misioneros que estaban en ese lugar le decían no queremos negar a Cristo. Si a usted le dice que niega a Cristo, ¿qué va a hacer? ¿Qué haremos? Porque está en juego la vida de nosotros. Hay algunos que lo hacen. Si no tenemos una verdadera convicción, hermano, si no le somos fieles al Señor, capaz que le abandonamos y decimos, no soy cristiano, me voy a hacer musulmán. Muy bien, vamos a la tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo. En el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 14. A ver qué dice, capítulo 2, verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que quieres salir a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a comer tropiezos ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los oídos y a cometer fornicación. Miren lo que puede pasar en las iglesias también. Acá está hablando que puede haber un espíritu de Balaam, dice. ¿Qué hacía Balaam? Balaam está en el libro en la Biblia, en Números, allá en el tercer, cuarto libro de la Biblia, aparece Balaam. Balaam era un profeta que fue contratado por un rey para que maldijese al pueblo de Israel cuando se iba peregrinando por el desierto. Le dijo, vení, vamos a la montaña. Yo quiero que le maldigas a ese pueblo. Que le maldigas, ¿por qué? Porque ellos están con la bendición de Dios. Y cada vez que Balaam se iba para maldecir, no podía. Porque tenía una cobertura especial, dice la Biblia. La cobertura de Dios. ¿Cuántas veces un hechicero, un brujo, un curandero, un macumbero quiere hacer cosas contra nuestras vidas? Y nos tiran cosas y no nos pasa nada. ¿Por qué pasa eso? A veces sí pasa algo, en algunas ocasiones, cuando no estamos en la cobertura de Dios. No estamos bajo la cobertura de Dios. ¿Qué pasó? Fíjense qué estrategia usó Satanás. Yo le llamo Satanás, pero era Balac. Balac era el rey
Dijo, bueno, ya que no podés maldecirlo, 3 veces intentó. Dijo, vamos a hacerlos caer, vamos a hacerle perder la bendición. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacerle que caigan en fornicación. Cuando el creyente cae en pecado, hermanos, ¿qué ocurre? La protección de Dios no está. La protección de Dios se disuelve porque estamos en desobediencia. Entonces, ese fue el método que usó el rey Balac. Le sugirió a Balaam, le dijo, vamos a hacerlo caer en fornicación, y le largaron a las chicas lindas de ahí, del pueblo del rey ese que le estaba contratando, largaron, y los varones, por supuesto, se sintieron atraídos, ¿no? Y comenzaron a fornicar, dice la Biblia, y de esa manera fueron entonces esa gente que pecó fue castigada y murieron. Dios estableció que esas personas tenían que morir debido a que estaban contaminando el pueblo. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Eso tenemos que saber, hermano. Entonces, muchas veces en las iglesias también ocurren problemas de pecado en las congregaciones. A veces ustedes se van a enterar que el pastor cayó en fornicación días atrás en el Facebook. ¿Qué era lo que decía Celeste? En la iglesia le dejan violaron a una líder. Un líder violó a una niña. Qué tristeza eso, ¿no? Porque ¿cómo puede acontecer esas cosas en la iglesia? Y ocurren, hermano. Ocurren. Ya está predicho acá. Miren, hace muchos años atrás dice que iban a ocurrir cosas. Y no solamente eso, sino que también cosas sacrificadas a los ídolos, dice allí. A veces se mete la idolatría, a veces se mete la mundanalidad dentro de la congregación, ¿sí? Comienzan a practicarse cosas dentro de la congregación que son cosas del ocultismo. Por ejemplo, yo les mencionaba días atrás, la Iglesia Universal utiliza elementos bíblicos, pero le hace, por ejemplo, tomar el agua bendecida, caminar sobre la sal, tocar el manto de la descarga. Son elementos simbólicos que muchas veces tienen que ver con el ocultismo también. Muy bien, pasamos a la iglesia. ¿Alguna pregunta? Si usted tiene alguna pregunta, levante su mano y consulte nomás. Vamos a la siguiente iglesia. La siguiente iglesia es la iglesia de Tiatira, capítulo 2, verso 14. A ver. Ese ya leímos, sí. verso 20, perdón. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que todas las Toleras. que esa mujer que sabe que se dice Profetiza. que se dice busca mi seno a fornicar y a comer cosas declaradas. También en las iglesias, hermanos, puede ocurrir lo que está pasando acá. Habla de Jezabel. ¿Saben quién era Jezabel? Jezabel era la esposa del rey Acab. Jezabel, el rey Acab, desobedeció la palabra de Dios, se casó con una persona que no era creyente, era una idólatra esta mujer, y practicaba el ocultismo. ¿Y qué hacía ella? Ahora ella era la reina de Israel. Su esposo era el rey y ella fue la primera dama, ¿no? La reina. Entonces tenía poder. Y ella agarraba y le perseguía a los hijos, a los creyentes, a los siervos. Imagínense al profeta Elías, lo persiguió, quería matarlo, quería destruirlo. Un vecino que tenía la viña al lado de la casa del rey, por envidia, lo mandó a matar y usó argumentos falsos para destruirlo. Y eso es lo que hace muchas veces. Hay líderes en las congregaciones que se levantan en contra del pastor y que quieren destruir y cortan la bendición. ¿Cómo se llama ese espíritu? Jezabel. No necesariamente tiene que ser una mujer. Puede ser, pero el espíritu de Jezabel se da en los varones y las mujeres. Ahora, en este caso dice, le llama acá Jezabel. ¿Por qué? Porque en la época papal comenzaron a meterse dentro de las congregaciones también las cosas de idolatría. La idolatría a los santos, el comer carne sacrificada, el vender las indulgencias. Para poder entrar al cielo tenían que comprar. Y muchas otras cosas más. Se compraban los cargos políticos, cargos eclesiales.
se compraban. ¿Y quién estaba encargada de vender? La iglesia católica. Entonces, lo que está diciendo acá es que había tolerancia. Dice, vencer, en este caso, en Tiatira, es dejar de tolerar a Jezabel, la profetisa, que enseña a los siervos a fornicar y a comer cosas de los ídolos. Tiatira debía retener lo que tenía hasta que Jesús vuelva. Es lo que está establecido. Hermanos, nosotros tenemos que saber discernir los tiempos, porque muchas veces dentro de nuestra congregación también, ¿sí?, se meten líderes. A veces, yo me acuerdo en la iglesia donde estuvimos, en cierta oportunidad, en un momento, se levantaron en contra del pastor y estaban por presentar una nota para que él cambie su actitud por cuestiones pavadas, porque no entendían bien el manejo de la iglesia, y en lugar de hablar con el pastor, la congregación, los líderes empezaron a hablar e hicieron una nota para sacarlo al pastor, para que el pastor se incomode, se ponga mal. ¿Qué hicieron? ¿Saben lo que pasó ese día? Cuando ya el hermano tenía, yo me acuerdo bien de ese culto, tenía su carpetita para presentar, el Espíritu Santo le tomó a una hermana y empezó a hablar Dios a través del Espíritu Santo por medio de esa hermana. Le dijo que no haga eso, que no haga eso. Comenzó un mover del Espíritu Santo ahí, intervino Dios para que eso no ocurriera. No obstante, hermano, en otra oportunidad, ese espíritu sigue. Si no se lo arranca, se lo extirpa, ese espíritu continúa allí. Se levantó, el mismo pastor agarró y se salió de la congregación, produjo división, se rebeló en contra de los líderes, de las autoridades, de los supervisores, y marcó una división que cuesta retener eso. Ese espíritu siempre está ahí vigente, latente. Puede ser un pastor, un buen predicador, un buen líder que le hace la contra al otro. Hermanos, tenemos que cuidarnos, ¿no? Dice acá que tenemos que vencer eso. ¿Cuál es la siguiente iglesia? Capítulo 3. Sardis. Verso 1. ¿Qué dice? A ver. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras y tienes nombre de que vives y estás muerto. Uy, miren cómo la iglesia puede ser que esté reuniéndose, pero cae en un formalismo, en un ritualismo. Y cuidado, hermanos, nos está diciendo que tenemos que vencer, ¿sí? Vencer, volver a la vida. Por eso tenemos que pedirle al Señor: aviva tu obra, aviva mi vida. Yo quiero un avivamiento en mi corazón, no quiero ser un religioso. ¿Qué hacíamos cuando éramos religiosos antes? A mí me inculcaron en la religión, desde que yo tengo uso de razón, siempre mis padres, mi abuelo, todos se iban a la iglesia y me llevaban a la misa, me hicieron hacer la comunión, la confirmación, la perseverancia, a las peregrinaciones, a todo lo que usted pueda ver. Éramos re religiosos, pero ¿qué pasaba? No había vida, estábamos muertos, porque aún así dado que había circunstancias en la vida, recurrían al curandero para que solucionaran los problemas, y cada vez peor, hasta que el Señor apareció allí, bueno, y solucionó, intervino, ¿no? Para que no cayésemos más en ese estado de oscuridad en que estábamos viviendo. Y cuando uno entra, hermano, en este estado de muerte, cuando usted se va al cementerio, ¿qué es lo que ve? Flores, panteones, algunos regalos. Pero, ¿qué siente? ¿Qué sensación le da? Silencio, frío, un vacío, en algunos lugares abandono, suciedad. Esa es la muerte, hermano. Miren, cuando una iglesia, cuando yo estoy descuidado, se nota que no tengo vida. El creyente se tiene que arreglar, la casa de Dios tiene que estar bien también, ¿sí? Mi casa tiene que estar bien si hay vida. Hermanos, eso implica que hay gente allí que quiere lo mejor, ¿sí? Que está buscando ser avivado. Por eso Pablo dice, el profeta Habacuc dice:
Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Hermanos, Juan nos está diciendo que nosotros tenemos que vencer volviendo a la vida, ¿sí? No tenemos que tener el nombre de que somos cristianos evangélicos, porque si no vivimos la vida conforme a lo que Dios estableció, estamos practicando una religión. Y cuidado con eso. Dios quiere que nosotros practiquemos la vida, la verdadera vida de Cristo. Muy bien. La siguiente iglesia es la iglesia de Filadelfia. ¿Qué dice la iglesia de Filadelfia? Allí en el capítulo 3, versículo 8. Perdón. Sí, verso 8. Yo conozco tu obra. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Qué lindo, hermano. Esta iglesia no tiene reproches, pero sí le dice: yo sé que sos débil, yo sé que son poquitos, pero te di una bendición, te di la oportunidad, una puerta abierta para que prediques la palabra de Dios. Conozco tus obras, te puse una puerta abierta y nadie va a poder cerrar. Cuando Dios abre una puerta, hermano, nadie la puede cerrar. Entonces, ¿qué es lo que ellos tienen que vencer? Muchas veces nosotros nos sentimos, somos poquitos, se siente desanimado, no fue nadie. No tiene que ser un desánimo eso para usted, hermano. Usted tiene que pensar que Dios permitió una puerta abierta, ¿sí? Y no se compare con las iglesias grandes de la ciudad. No se compare con eso, porque Dios está en todas partes, ¿sí? Donde 2 o 3 se reúnen en mi... 2 o 3, dice la Biblia, se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ustedes. Así que considérese bendecido, porque usted tiene un lugar de reunión también, y Dios está allí, ¿sí? Y fíjense lo que dice: vencer significa seguir reteniendo lo que uno tiene para que ninguno tome su corona. No debemos dejar que el desánimo nos robe la bendición. No debemos dejar que la tristeza o no sé, cualquier otra cosa pueda robar nuestra bendición. Vamos a la última iglesia. Capítulo 3, verso 21. Perdón. Verso 15. Verso 15. Capítulo 3, verso 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Y el verso 17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres miserable, pobre, ciego y desnudo. La iglesia de este tiempo es la iglesia de la Odisea, hermano. Vemos la mediocridad. Estamos en el medio. No estamos ni fríos, ni tampoco estamos fervientes. Estamos en el medio. Tibio, dice. Tibio le llama ahí la Biblia. ¿Y qué dice Jesús con respecto al tibio? ¿Va a poder entrar al cielo el tibio? Verso 16. Le vomitaré de mi boca. Es algo nauseabundo para Dios eso, ¿no? Por eso Él dice que no quiere creyente. O sos frío o sos ferviente. No hay término medio. Dios no pone límite. Dios no quiere la mediocridad. Y ese es un problema de este tiempo, hermano. La mediocridad, la tibieza espiritual, ¿sí? El doble ánimo no tiene que existir dentro de la iglesia. Y a veces nosotros decimos: no, pero en la iglesia tenemos todo. Pensamos que bueno, tenemos la tecnología, podemos mirar el culto a través de internet nomás. No, Dios quiere que practiques la vida espiritual. Que no te conformes ni te acomodes porque tenés los medios para que te ministren, ¿sí? Porque uno dice: no, yo miro en YouTube el canal en la televisión, el canal cristiano en la televisión. No, eso no te alimenta. Vos tenés que buscar de Dios, tenés que conocer a Dios, vivir una vida, tampoco mostrar una apariencia, tenés que vivir una vida. Mire lo que dice el versículo 20 de ese capítulo 3.
¿Qué dice el versículo 20? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ajá, ¿qué estamos viendo acá? Jesús fue dejado fuera de la iglesia. Puede haber reuniones, puede haber cosas que hagamos, pero muchas veces no se invoca a Jesús, no se le pide a Jesús que esté en medio de la reunión, hermano. Se hacen actividades sociales y todo eso, y a eso sí nos gusta, ¿no? Pero cuando tenemos que ir a la reunión de oración, ¿sí? Al estudio bíblico, a veces nos cuesta, pelea nuestra carne por eso. Cuidado, no caigamos en ese error, hermano. Dios quiere que nosotros nos volvamos, que seamos vencedores. A eso nos llamó Dios, ¿sí? A ser vencedores. ¿Vencedores contra qué? Ahí vamos a ver. Fíjese, al que venciere, la promesa de Dios, dice, nos va a dar la corona de la vida, nos va a dar autoridad sobre las naciones, en cada uno de los versículos que estuvimos leyendo hoy. Nos va a dar a comer del maná escondido, o sea, el alimento espiritual, ¿sí? Vamos a sentarnos en el trono con Jesús. Vamos a comer del árbol de la vida que estaba prohibido allá en el huerto del Edén. Vamos a poder vivir eternamente, ¿sí? Vamos a ser columna en el templo de Dios. Imagínese ser usted una persona no para vanagloriarse, y una persona importante. Y usted va a tener un nombre nuevo también. Le va a dar una piedrecita con un nombre nuevo. Todo esto se le va a dar al vencedor. Al vencedor. Siguiente. Entonces, a Éfeso dice que comerá del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Siguiente. A Esmirna dice que no va a sufrir ningún daño de la segunda muerte, sino que va a permanecer. A Pérgamo le dice que comerá del maná escondido y recibirá una piedrecita blanca, y en ella un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Sabía usted que nosotros, Dios nos va a cambiar el nombre, o nos cambió ya el nombre? Nosotros no sabemos todavía. Usted no se llama Ana para Dios. Otro nombre tiene. Yo no me llamo Walter. Otro nombre, Dios me asignó otro nombre. Pero en el cielo el Señor nos va a dar una piedrecita con nuestro nombre, dice. ¿Por qué? Porque el nombre en el pueblo hebreo, en la Biblia, tiene un significado, ¿sí? El significado es que, como Jacob, por ejemplo, que se llamaba engañador, le cambió el nombre y le puso Israel, príncipe. Entonces, se le asigna un poder, una atribución, una característica al ser humano cuando recibe a Jesús. Sigamos. Y Atila tendrá autoridad sobre las naciones y regirá con vara de hierro y tendrá la estrella de la mañana. Es decir, que va a tener poder, dominio, autoridad. Sardis será vestida de vestiduras blancas y Jesús no borrará su nombre del libro de la vida. Quiere decir que se puede perder la salvación. Si se borra del libro de la vida el nombre, estamos perdidos. No podemos entrar en el cielo. Sigamos. Y en Filadelfia dice que Jesús le hará columna en el templo de Dios. Bien. Y en la Odisea dice que se va a sentar con Jesús a gobernar. ¿Sí? Muy bien. Todas estas características nosotros vemos en las iglesias. ¿Qué nos dice? Lo último. ¿Qué mensaje de lo que hay que vencer se aplican a mi persona? Pensemos un poquito. ¿En qué tengo que cambiar yo? Tal vez perdí el primer amor. Tal vez he caído en el pecado. ¿Sí? Permití que el pecado entrara en mi vida. Tal vez permití que alguien llenara mi cabeza con doctrinas falsas. ¿Sí? Tal vez estoy viviendo una vida tibia, mediocre. Estoy adormecido. Estoy muerto. Espiritualmente adormecido. Dios quiere que en esta noche nosotros venzamos esas cosas, ¿sí? Así que vamos a orar. Yo le invito a que se ponga de pie. Si nos falta amor, que Dios ponga amor para con Él, para con los hermanos, que nos ayude a fortalecer. Señor, en esta noche vengo a tu presencia y entrego mi alma y mi vida, Señor, mi corazón. Tú sabes que no somos perfectos, Señor, que somos débiles. Por eso reconocemos nuestros errores y confesamos con nuestros labios.
que hemos pecado, Señor. Tal vez nos enfriamos, hemos perdido el primer amor. Ayúdanos a volver a recuperar ese amor por ti, Señor. A hacer las primeras obras, Señor. Líbranos del pecado, Señor. Hemos permitido que el pecado domine nuestra carne, nuestra vida. Renunciamos a eso en el nombre de Jesús. Te rogamos que nos ayudes a ser vencedores en el área débil de nuestra vida, Señor. Tal vez hay mediocridad, Señor. Limpia nuestro corazón de la mediocridad, de la tibieza espiritual. Ayúdanos a estar fervientes, Señor, a no alejarnos, a ser fieles a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, que reine el amor en nuestras vidas, que no escuchemos voces extrañas, sino que te sigamos a ti, Señor. Por eso ponemos nuestra mirada en Cristo Jesús, el autor y el consumador, en esta tarde, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, ¿alguna petición?